Vamos a hablar de macroeconomía un poquito, por favor. ¿Cuáles son los números? ¿A qué le tenemos que prestar atención? Bueno, ahí vamos. Vamos a tratar de hacerlo más resumido. Ahora acá hablo directo porque me dijeron que me estaba moviendo mucho. Perdón, es el sesgo docente. Así que trato de mirar ahí incluso si puedo. Bueno, a ver, como introducción, recaudación de enero, para tener en cuenta que toda esta cuestión del déficit fiscal, toda esta cuestión de que nos está planteando Milei como premisa número uno, como el objetivo número uno, llegar a este equilibrio fiscal o al superávit fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Ni más ni menos que quiere que lo que te ingrese sea más que lo que egresa, o sea, que lo que sale, en términos de recaudación impositiva de peso circulante, vamos a decirlo así. Entonces, la recaudación de enero dio 7,7 millones de millones, que serían billones, ¿tá? Para que entendamos. En Sí. enero Lo que tenemos esa soñamos tener. cantidad de dinero. Por ende, yo no soy muy amigo de decir estos valores, y menos en periodos inflacionarios, pero como para tener una referencia, porque en realidad, un poco después de que ya hablamos de 1.000 millones, ya no perdemos y es todo un poco lo mismo, ¿no? Para quienes no están al día con todos los temas de economía. Pero bueno, en definitiva, lo importante a mí sí, y más en periodos inflacionarios, es lo más importante a tener en cuenta, es la variación interanual. O sea, ¿cuánto varió la recaudación de un año a otro? Bueno, fue de 240% la variación. Uno podría decir, che, qué bien, estamos recaudando un montón. No, la inflación en ese mismo periodo fue 254%. Ojo que este dato se habla poco acerca de que la Hay pérdida recaudación ahí. hay una caída, exacto. Se habló poco porque salieron en tiempos distintos, ¿no? La recaudación salió enseguida, ni bien terminó enero, pero sin embargo el dato de inflación se conoce bastante después. Bueno, en definitiva, como para tener un panorama general y que de acá salgamos todos aprendiendo algo nuevo, ¿cuál es el impuesto que más recauda en general? Por lógica, es el IVA, el impuesto de valor agregado. Todo lo que nos cobran, ese 21% que tienen todos los bienes que consumimos. Incluso, y esto también hay que decirlo, uno puede decir, che, mirá, yo compro en tal almacén que no me da una factura. Bueno, incluso también estás pagando IVA porque en una parte de la cadena ese IVA se pagó. Así que es el impuesto que más recauda, de esos 7,7, 2,2 solamente se recaudan con el IVA. O sea que es un impuesto importante. Lo que tiene que ver con respecto al consumo del IVA, aumentó solo el 200%. O sea que se quedó bastante más atrasado que el 2,54 de inflación y que el 2,40 de la recaudación en general. Y después lo que tenemos son una serie de impuestos que se recaudan. Impuesto aduanero, que subió mucho, 480. Esto tiene que ver con el comercio exterior. Ganancias, 116%. El famoso impuesto al cheque, a los créditos y débitos, 197%. Bueno, en definitiva, son distintos impuestos que fueron teniendo mayor o menor desempeño. Todos los impuestos vinculados al comercio exterior subieron en recaudación. ¿Esto producto de qué? Bueno, producto de que se liberaron las exportaciones y que a su vez también las importaciones tuvieron un desempeño bastante bueno. Pero, ¿qué es lo que quiero? Todo esto en realidad era una introducción para decir lo más importante. ¿Cuál es el impuesto que más creció en su recaudación? Es el impuesto que mencionamos antes, hace un ratito, es el impuesto país, que aumentó un 1.252% su recaudación. O sea, una animalada, muchísimo. Son algo así como 470.000 millones de pesos, que es el 6,1% de la recaudación impositiva total. Acá, ¿esto qué quiero decir? Acá se va a presentar una paradoja, o un problema, mejor dicho, para Milei de acá en adelante, porque acá no sabemos si va a pesar más su pensamiento libertario o si en realidad va a pesar más la premisa de llegar al superávit fiscal. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos en la visión libertaria, en la parte de querer reducir los impuestos en general, particularmente el impuesto país es un impuesto que lo que hace es no permitirnos comercializar libremente los bienes, porque cada vez que importamos tenemos que pagar el impuesto país. Si él quiere cerrar el cepo, como dice y como manifestó hace poco que quería cerrarlo a mitad de año, entonces dejaría de recaudar en principio el impuesto país. Si deja de recaudar el impuesto país, que decimos que es el 6,1% de la recaudación, va a tener un problema para llegar a este superávit fiscal. O sea que ahí ese es un lindo escenario para ver realmente en qué se va a decidir Milei. Si va a decidir el superávit fiscal o va a decidir ser libertario de pura cepa. Que hasta ahora no lo viene cumpliendo, ser libertario de pura cepa, pero quizás a mitad de año, en esta cuestión que planteábamos antes, de que quizás es progresivo o va en el tiempo, esta Eliminar el liberalización. cepo estaba ahí entre... Por eso, eliminar el cepo está, pero bueno, hay que tener en cuenta a ver si eliminaría el cepo. Yo entiendo la eliminación del cepo como la eliminación también del impuesto país, pero no sabemos si va a haber ahí algún... ¿Por qué? A ver, porque de nuevo, acá capaz que doy por asentado algo. ¿Qué función tiene el impuesto país junto con otros impuestos? Vos tenés el tipo de cambio oficial, le agregás el impuesto país y le agregás otros impuestos, retención de ganancias, etcétera, y llegás
aproximadamente, en este caso está superando, a los dólares financieros. Entonces funciona un poco como nivelador del dólar oficial con respecto a los otros dólares. ¿Estamos? ¿Se acuerdan del dólar ahorro? Ahora ya no lo se hacen porque están caros. Cuando comprábamos los 200 dólares, o quienes compraron, yo nunca lo compré, pero quienes compraron los 200 dólares por mes, bueno, en realidad ahí teníamos el dólar oficial más los impuestos. Entonces llegaba siempre más o menos al blue. En algún momento La estaba más abajo. devaluación encubierta. Claro, entonces la gente compraba, cuando estaba más abajo, compraban ese dólar oficial y lo revendían al blue y se hacían unos mangos. ¿Estamos? Claro. Y a su vez, ahora que está más arriba esa cuenta, nadie lo hace, ¿no? De hecho, se derrumbó la compra de esos 200 dólares, aparte por la crisis económica que estamos viviendo de ella, pero aparte porque no es conveniente. Bueno, en definitiva, acá lo que tenemos, esto también como otros datos macro, lo que tenemos es también una tasa de interés de un 110% de los plazos fijos, lo cual, ¿qué nos está hablando? Que contra este 250% de inflación acumulada, lo que nos está hablando es que los ahorros se están evaporando, vamos a decirlo así. O sea que si tenés un plazo fijo, si tenés la suerte de tener un plazo fijo y lo tenés en tasa convencional, que hoy en día está en 110%, se te están licuando los ahorros. O sea, cuando termine ese plazo fijo vas a tener mucha menos plata en términos reales. Y esto es importante destacarlo, porque hay porque uno piensa a veces en las empresas, sobre todo la mirada pyme, uno siempre piensa que las empresas tienen los instrumentos más apropiados y sofisticados para reinvertir, pero no, las pymes, cuando tienen fondos ociosos, van y hacen plazos fijos. De hecho, la posición de plazo fijo sigue siendo enorme en Argentina. Entonces, en este no saber o no contar con herramientas financieras, uno va a depositar a plazo fijo, bueno, te están licuando a más de la mitad de lo que potencialmente podría ser, porque es la inflación que venimos arrastrando. Y recordemos que tuvimos la devaluación también del 118%, o sea, en realidad la variación del tipo de cambio del 118%, y que ahora se está ajustando 2% cada mes ese valor del tipo de cambio. Pero a ver, lo que quiero plantear como cuestión central, ahora sí voy a lo central y tratando de ser sintético. Lo que podemos decir, a mi entender, el logro del gobierno de Milei, el único logro, yo diría, en materia económica que tiene el gobierno de Milei, es que está acumulando reservas internacionales. O sea, este es un dato objetivo, positivo del gobierno de Milei. Ahora, cuando vamos a ver por qué está acumulando reservas el gobierno de Milei, bueno, ¿qué nos encontramos? Que es el área donde más intervino. O sea, todo lo que detesta Milei, que habla pestes de la intervención estatal, en el único dato que arroja bueno Milei es un dato súper intervenido. ¿Estamos? Por ende, no es que lo voy a criticar particularmente, digo, sencillamente es una contradicción que tiene él. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque lo que hizo este gobierno, apenas asumió, el 11 de diciembre, lo que hizo fue generar esta devaluación de la que hablamos, que es generar una devaluación, o sea, una variación del tipo de cambio del 118%. ¿Esto en qué se traduce? Porque uno podría decir, 118% quiere decir que en realidad gano menos, uno podría decir instintivamente, ¿no? Podría decir, bueno, estoy ganando un 118% menos en dólares. Bueno, no. ¿Qué es lo que quiere decir? Más allá de eso sí, digamos, en parte tiene una interacción con el salario, lo que quiero decir es la devaluación de la moneda, del tipo de cambio, lo que nos lleva es a un estímulo muy grande a las exportaciones. O sea, vamos a hacerlo bien sencillo. Vos exportás 100 dólares afuera, el dólar está a 1, te dan 100 pesos. Si vos me devaluás al doble, naturalmente yo voy a tener 200 pesos. Entonces, por eso decimos que es una transferencia de recursos para el sector exportador. Entonces, en definitiva, con la devaluación se favoreció al sector exportador. Entonces, ¿qué pasó? Si vos tenías retenida bienes que vos querías exportar, los liquidaste. ¿Por qué? Porque te dieron una devaluación lo suficientemente buena para que vayas y liquides. Lo cual, bárbaro. En un punto podríamos decir, está bien, para los exportadores está bien. Estamos siempre de la mirada del exportador, ¿no? Está bueno, entonces liquidaron. Entonces se generaron exportaciones, se convalidaron exportaciones que estaban pendientes y se estimuló para que se sigan haciendo más exportaciones. Pero ¿qué pasó del otro lado? Porque nosotros cuando decimos acumulación de reservas, ¿qué quiere decir? Tenemos reservas que se suman, o sea, dólares que acumula el Banco Central, que son los exportadores, dijimos, bárbaro, le dio para adelante Milei. Ahora, por el lado de las importaciones, uno podría decir, che, es libertario, ¿no? Ahora podemos importar todo lo que querramos, está bien, no se mete. Bueno, ¿qué nos encontramos? No, ahí intervino y fuerte. E intervino de una manera tan brutal que no lo hizo no hay antecedente de otro gobierno reciente interviniendo de esta manera. Que fue que recibió, cuando asume Milei, el 10 de diciembre, recibe una deuda comercial, para que entendamos todo, los importadores debían afuera 42.000 millones de dólares. O sea, una locura. Muchísima plata, ¿no? Porque Massa no autorizaba los pagos, en fin. Eso es una verdadera herencia que recibió Milei. Cuando
el gobierno recibe esta deuda multimillonaria, lo que hace, en realidad la deuda la tienen los privados, ¿no? Lo que hace es darle al Banco Central los dólares para que pueda pagar afuera. Lo que agarra el gobierno de Milei dice, no sale nada, no pagas nada. Entonces lanzó este bonito que todos deben estar escuchando, se llama Bopreal. Dice, no, si querés pagar, paga el año que viene, paga el otro, yo te pago una tasa de interés, bueno, lo que fuera. En definitiva, no terminó pagando ninguna deuda comercial los importadores bajo esta lógica. Solamente accedieron recién ahora algunas pymes, si tenés deuda menor a $500.000, en fin, no lo quiero embarrar demasiado. Lo que quiero decir es, lo que hizo fue hacer un corte. Un gobierno cuando asume generalmente tiene deudas que contrajeron los privados en la gestión anterior. Bueno, en el caso de Milei lo borró a cero. Entonces tenemos las exportaciones por un lado, deudas comerciales, cero. Entonces, ¿qué pasa? Acumulo reservas. Claro. Porque vos generalmente venís con una inercia en la cual vas pagando deudas y te va ingresando. Bueno, entonces, en importaciones, nada, ¿no? Las deudas no se reconocieron. Y a su vez, si vos querés hacer una importación nueva, tenés que pagar, por ejemplo, en bienes, tenés que pagarlo en 4 etapas. En 30 días, en 60 días, en 90 días y en 120 días. Entonces, a ver, lo que nosotros vemos ahí, según los datos, se van actualizando día a día, hay una acumulación de reserva de $7.000 millones, ¿no? Entonces uno podría decir, che, qué bien, es un buen dato. Ahora lo que tenemos es, ingresan todas las expo y las importaciones se están pateando en el tiempo. ¿Estamos? Entonces, ¿esto qué nos trae? Que hay acumulación de reserva. Ahora, ¿esto producto de qué? De que hay una intervención lisa y llana sobre el comercio exterior. Amén de que las importaciones también caen producto de la caída de la actividad económica. O sea, siempre caen. Correlaciona muy bien la importación siempre con la actividad económica. Entonces, las importaciones son dificultosas para pagar, a su vez cae la actividad y las exportaciones suben por producto de la devaluación. Así que, en definitiva, lo que hay que tener en cuenta es seguimos con una acumulación de reservas producto de la intervención estatal de Milei. Por otro lado, también como para tener alguna referencia de valores, porque estoy diciendo, bueno, ok, acumulamos $7.000 millones, bueno, en un mes estándar del gobierno de Alberto Fernández, de importaciones teníamos $6.000, $7.000 millones. O sea que la acumulación de reserva que nos venden como el gran logro, es lo que teníamos en importaciones en forma más o menos regular en algún mes de Alberto Fernández. Por ende, si supongamos, Alberto Fernández no quisiera liquidar en un determinado mes, se ganaba esta acumulación de reservas, vamos a decirlo así. Claro. Así que, en definitiva, ficticia, el logro de Milei es haber pateado los compromisos de los importadores, porque tengamos en cuenta también eso. Hay muchas importaciones que tampoco se ejecutan, porque, imagínate con la pérdida del crédito que puede tener Argentina, vos vas a China, ¿no? Imaginémonos un importador que quiere traer cosas de China. Que obviamente no estamos a favor de eso, pero digo, puede pasar, ¿no? Que alguien dice, che, me gustó este bazar, lo quiero traer de China. Y el chino te dice, sí, todo bien, pero yo no te voy a 30, 60, 90 y 120 días. Págame de contado. Bueno, esa transacción no se puede hacer. Digamos. O sea, por lo menos en vía lícita, ¿no? Después si el tipo va a una cueva, lo paga el blue, bueno, lo puede hacer. Pero que sucede mucho, digamos. Sucede también, o se paga también a través de los dólares financieros. Y en definitiva, esto también es importante. Y otro dato más que tiene que ver con esto, que nosotros estamos viendo el MEP, el CCL, el Blue, que están a la baja y que uno quizás no puede entender esta situación, en realidad también es producto de que las exportaciones se liquide una parte al oficial, pero quedó el beneficio de que el 20% de las exportaciones lo podés liquidar al CCL. O sea, vos exportás, no solamente te pagan con este tipo de cambio devaluado, que varió un 118%, sino que aparte el 20% de lo que exportaste lo liquidás al dólar más alto. O sea que son todos beneficios para los exportadores y para los importadores, que uno en principio diría, ¿pero qué queremos defender a los importadores? Se los patea. Producto de esa brecha entre estas dos cuestiones es que se están acumulando reservas. Así que, en parte, podemos decir que es una intervención lisa y llana. Esperemos que esto sirva para que Milei revea su posición y se dé cuenta que la intervención estatal está bien. Sobre esto, varias cosas. Por un lado, bueno, el dato clave de que lo que tenemos acumulado de reserva en realidad es un mes de importaciones, lo cual absolutamente ficticio, porque nosotros necesitamos como país acumular otro tipo de cantidad de reserva. Por otro lado, que la mayor parte de la deuda que tienen las empresas es intraempresas de las empresas grandes, ¿no? De la onda Philip Argentina le debe a Philip Alemania, o donde sea, creo de Estados Unidos. Y eso se podría resolver de otra manera, que no es el Estado todo el tiempo
ayudando a los privados, que los privados se quejan del Estado, pero del Estado reciben un montón de ayuda. Después la otra es que al gobierno con el BOPREAL no le fue bien cuando salió a ofrecer ese bono, ¿no? Sí, al comienzo no, después fue recaudando más. Pero fíjate que el BOPREAL está pensado justamente para el caso que vos mencionás, para intraempresa. Para una pyme es impracticable. O sea, vos imagínate, le debes de nuevo a un chino que le compraste algo en bazar. Sí, tela suponete para... que te dio crédito porque le compras hace 20 años, ¿no? Y el tipo después te dice, che, mirá, te voy a pagar dentro de 2 años, dentro de 1 año, 2 años. Y el chino te dice, che, no te vendo más. Sí, ahora. Entonces, eso solamente pues, digamos, el BOPREAL está apuntado a eso, porque ¿quién te puede aceptar que le pagues en 1 año o 2 años? Solamente si sos vos mismo. Sí. Bueno, ahí también esa gran diferencia que hay que explicar y que la gente lo tiene que entender, ¿no? Que no es lo mismo las pymes que Philip debiéndole a Philip y pasa otro gobierno más que no tiene políticas públicas para las pymes, cuando el 99% del tendido empresarial de este país son las pymes, ¿no? Y seguimos sin tener una política que le hable claro a la gente, y necesitamos algún día tener una política que diga, no, yo voy a fortalecer al 99% de las empresas que son pymes. Porque si yo fortalezco eso, estoy fortaleciendo el 75% del empleo en Argentina. ¿No? Por más que algunos también dicen como, bueno, también, pero las pymes son los que más empleados no registrados tienen. No sé. Bueno, muchachos, hay que ordenar todo. Pero no hay un gobierno que le haya tirado muchos centros a las pymes, que probablemente... Entiendo que ha habido buenos funcionarios en el gobierno anterior en el sector pyme, o por lo menos se ha hablado de algunos funcionarios que... Renunció su secretario. Que tenían buenas intenciones, pero con las buenas intenciones no alcanza, porque después obviamente necesitabas presupuesto para ejecutarlas.